Amén. Muy bien. Título, señor Jonathan David Sosa. Sinvergüenza. Por las dudas, está de más decirlo, pero es una palabra, son dos palabras en realidad, ¿está bien? Hay otra que va unida, pero no voy a hablar de esa, voy a hablar de esta, de no tener vergüenza. Sinvergüenza todo junto es como alguno que está al lado suyo, pero no voy a hablar de él o de ella. Yo mientras preparaba esta palabra recordaba que mi abuela, la mamá de mi mamá, la abuela Nigma, así se llamaba ella, vivió hasta los 95 años la vieja. Bueno, toda la familia de mi mamá eran todos peticitas. Mi mamá era mala como una avispa. Esta abuela era recontra canchera. A ella le gustaba la guitarreada, era de un partido político y cantaba la marcha y la vieja recontenta y le gustaba el rock. 95 años llegó a vivir, se bañaba sola, cocinaba, la vieja cosía. La verdad, recopada la vieja, hermosa viejita. Y cuando yo, mientras preparaba esto, lo de sinvergüenza, porque cuando mi mamá iba todos los jueves a visitar a mi abuela, la mamá de ella, todos los jueves, era santo el jueves para mi mamá, para visitar a la abuela los jueves a la tarde. Lloviera, haga frío, en colectivo, por supuesto, no tuvimos auto nunca en mi familia. Y a caminar también, por supuesto. Y cuando ella iba, y a veces la acompañaba yo, el hijo menor, la abuela me decía, le decía a mi mamá, vino Cachafaz con vos. Me decía Cachafaz la vieja. Yo no sé, yo dije, porque me acordaba de esto, dije, Cachafaz, que hay un alfajor Cachafaz. Que no hablo del alfajor, salvo que nos auspicie. Ya, eso no hay problema. Vamos a tener como alguna camiseta de la B Nacional, todo nombrecito de lo que sea. Y Cachafaz significa, porque lo busqué, porque me acordé de esto, de un poco de sinvergüenza, es una palabra, obviamente es el lunfardo, ¿no? Pero significa pícaro, descarado, sinvergüenza, eso es Cachafaz. Y la vieja decía, cuando yo iba o no iba, le preguntaba a mi mamá por Cachafaz, o sea, por mí. Así que la vieja tenía ese concepto de mí. Pícaro, sinvergüenza, desvergonzado, descarado, Cachafaz. Si querés mirar al que está al lado tuyo y decirle, tengo un sobrenombre nuevo para vos. Yo veo cara desde acá hasta allá atrás contra la pared, cara de Cachafaz. Terrible. Pero es otro tema. Vergüenza. Sinvergüenza es el título, pero la vergüenza es una emoción compleja y natural que surge ante el temor de ser juzgados, rechazados, criticados, menospreciados por los demás. Creo que todo el mundo hemos pasado un poquito de vergüenza. Yo no sé si, Rosario, cuando te dijeron de la quinela pasaste un poco. Después habla con Rodolfo. Son muy amigos, eso por las dudas. Hasta hoy por lo menos son muy amigos. Pero nada, la vergüenza es esto, es una emoción compleja y natural que surge ante el temor de que alguien nos juzgue, ¿no? Nos critique, nos rechace, nos mire medio por arriba o de reojo, por diferentes motivos. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Lo vamos a leer en Reina Valera y luego en el lenguaje actual. Reina Valera, Romanos 1, 16 y 17 dice, el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en el lenguaje actual dice, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia, el Evangelio. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él,
vivirán para siempre. ¿Alguien dice amén o no? Pablo, capítulo 1, no lo vamos a leer, pero él quería ir a Roma, a visitar a la iglesia de Roma, los romanos. No podía ir cuando él escribe el encarcelamiento. Después va Pablo ya en sus tiempos finales, en la recta final de su vida terrenal. Pero quería ir a visitarlo y no podía. Y entonces le escribe esta carta. Para muchos, y me incluyo, la carta magna del apóstol Pablo y del Nuevo Testamento, en cuanto a lo que enseña esta carta a los romanos en cuanto a la fe y la doctrina del Evangelio, la doctrina que nosotros tenemos que aprender, lo que tenemos que saber. Pablo enseña a los alumnos del Seminario Bíblico de Fe, estuvieron romanos hace un mes atrás o un par de meses atrás, y la carta a los romanos léala tranquilamente en varias versiones, tómese ese tiempo, porque va a enseñar sobre condenación, sobre justificación, sobre santificación, sobre regeneración, sobre glorificación, sobre transformación. Temas doctrinales, maravillosa la carta a los romanos. Y Pablo, como no podía ir, les va a escribir esta carta de fe y de doctrina cristiana. Por otro lado, Roma, en este entonces, era la mega ciudad, la ciudad más famosa, la que tenía las construcciones más impactantes. Aún hay las ruinas como el Coliseo y tantas otras que son impresionantes. Millones de personas viajan todos los años a ver esas ruinas que son de esta época, el Coliseo romano y otras ruinas más. Era el comercio por excelencia. De hecho, y literalmente todos los caminos conducían a Roma. Y como si fuera poco, ahí residía el César. Así que Pablo escribe esta carta profunda, increíble. Si quiere conocer más, y necesitamos conocer más y saber ¿qué es el Evangelio? ¿Dónde estaba? ¿Qué hizo Dios? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Cómo hago para seguir caminando como Dios quiere? Carta a los romanos es vital, vital. Léala sin celular, léala tranquilamente en varias versiones. Que el Espíritu Santo le hable y le instruya y le enseñe. Estaban ahí y Pablo le escribe esta carta y esa ciudad tan increíble, Roma. Y por otro lado, los creyentes romanos, algunos seguramente gentiles, o sea, no judíos, otros judíos, pero la mayoría gentiles, pero que habían creído en Jesús y seguían viviendo en Roma. Y lo interesante es que estos que habían creído en Jesús, su líder, o sea, Jesucristo, era hijo de un carpintero judío, no romano, carpintero él, y que había muerto en la vergonzosa muerte de cruz que los romanos por excelencia habían impuesto. Así que una carta bastante interesante para leer, pensando un poquitito en estos detalles de quién escribe, qué escribe la ciudad y los hermanos de Roma. Y Pablo a estos hermanos, obviamente que habían creído y seguían creyendo en Jesús, les dice que él, Pablo, no se avergonzaba del Evangelio. Porque hay que estar parado en un lugar sabiendo que soy menos delante de la sociedad, mucho menos en un montón de cosas, que mi fe está puesta no en un César o algún líder militar o algún sabio, sino en un hijo de un carpintero que no tenía dónde recostar su cabeza, que murió y le prestaron una tumba y que lo crucificaron públicamente. Yo no sé cómo se lleva usted con su fe evangélica o con su fe cristiana frente a lo que dicen la sociedad, lo que le preguntan. Capaz que estos romanos tenían un poquito, le costaba identificarse y decir, yo soy esto. Y Pablo dice, muchachos, yo le voy a enseñar que
No hay por qué avergonzarse del Evangelio. Por el contrario, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo no se avergonzaba del Evangelio ni del líder del Evangelio, que no era Pablo, el líder es Jesucristo. Los demás somos instrumentos quizás en las manos del Señor, pero el líder de los líderes, el pastor de los pastores, el obispo de nuestras almas es el Señor Jesucristo. La vergüenza en el hombre, en la mujer, nace cuando Dios los crea en el Edén, no tenían vergüenza. De hecho, Adán y Eva caminaban desnudos en el huerto y ninguno tenía vergüenza y Dios los visitaba y no había vergüenza alguna. Pero después de pecar, entró la vergüenza. Siempre el pecado nos lleva a querer escondernos de Dios, a tener vergüenza de Dios, de presentarnos delante de Dios. Ellos se quisieron esconder, obviamente nadie se puede esconder de Dios, ni en el Edén, ni acá, ni donde estés. Dios te va a perseguir siempre. Pero el pecado hace en nosotros lo que hizo en Adán y Eva. Experimentaron la culpa y la vergüenza que les llevó a querer esconderse de Dios. Nosotros siempre decimos, porque por ahí cuando uno le falla a Dios, como que no quiere venir a la iglesia, no quiere buscar a Dios. ¿Por qué le fallé a Dios? Y siempre decimos, es como que uno está muy enfermo y no quiere ir al hospital. ¿Por qué? Porque estoy muy enfermo. Dice, pues, justamente es cuando más tenés que ir al hospital. ¿Me explico o no? Y todos lo sabemos eso, pero cuando a nosotros nos toca que fallé, que pequé y que encima corrió la noticia, me da vergüenza delante de los hombres y delante de Dios. Y ellos experimentaron eso. El pecado hace que nos avergoncemos, que me quiera esconder de Dios. En lo espiritual, la vergüenza, es decir, lo que sucede dentro de mí por pecar, se siente como una pérdida visible de honor o un estado de derrota ante Dios. En lo espiritual, cuando uno le falla a Dios, se siente como una pérdida de honor delante de Dios, que no soy digno. ¿Le ha pasado? Y hoy tampoco es digno. Pero cuando pecamos nos sentimos indignos. Y cuando estoy más o menos bien, pareciera que no. Tampoco soy digno, simplemente es un tema de conciencia. ¿Me explico? Usted y yo somos dignos solamente porque Dios nos ve a través de la obra de Jesús. Si usted no estuviera en Cristo, no sería digno, aunque fuera un excelente padre. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios en cuanto a justificación se refiere. ¿Está bien? Nadie será salvo por buenas obras, dice Romanos. Como está escrito, dice que nadie se jacte por sus obras, porque nadie será salvo, ni usted, ni yo, ni nadie, por nuestras buenas obras. Porque siempre hay pecado en nosotros. ¿Está bien? Volviendo al tema de la vergüenza, me siento con esa pérdida visible de honor y me siento como derrotado delante de Dios. Por eso me cuesta cuando no estoy bien, cuando he pecado, cuando no me siento todavía perdonado, cuando no he arreglado con Dios o con los hombres, o las mujeres, por supuesto. Digo hombres y mujeres porque por ahí leemos la Biblia en casa, están las nietas con nosotros. Y Emilia, cuando vio que la Biblia habla mucho, no sé, si el hombre pecara, y dice, pero todo es culpa de los hombres, abuelo. No. Por ahí la Biblia dice hombre, pero se refiere al género humano, ¿está bien? Entonces ahora, claro, hombre o mujeres, por las dudas, porque si no, dice la mujer, siempre ellos, siempre ellos, siempre ellos. No, vos también pecás. Pero uno siente esa indignidad delante de Dios. Yo lo he contado muchas veces, a mí lo que más me costó volver a ser yo mismo cuando volví al Señor en el 2005, ya hace más de 20 años. Yo sabía y del perdón del Señor y del amor del Señor y un montón de cosas más, pero a mí me costó meses, muchos meses, sentirme con la libertad. Yo sentirme, porque delante de Dios ya estaba, pero el ascensor entre el cerebro y mi alma y mi espíritu no funcionaba y me costó varios meses volver a levantar mis manos para adorar a Dios.
No por rebelde, no por testarudo, no por indiferente, no por no saber que Dios estaba, sino porque yo no me sentía digno. Hasta que un día, con la ayuda del Espíritu Santo, me permitió volver a levantar mis manos y celebrar su nombre y darle gloria. En el Evangelio, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para usted? Me gustaría saberlo desde sus propias palabras. Hubiéramos hecho una estadística, ¿no? Unas preguntas a todo. ¿Qué es el Evangelio? Es importante. Para mucha gente el Evangelio es, o lo evangélico es un grupo de personas que los jueves y los domingos no tienen otra cosa que hacer que venir a reunirse a las 10 de la mañana. ¿No? Y uno dice, pero vos querés que a mí me gusta, el único día que tengo para descansar, levantarme encima con la tropa a las 8 de la mañana, empiezo a renegar, preparar la comida antes o comer, vaya a saber qué. Está loco. Pero bueno, mucha gente dice, esto no tiene nada que hacer los jueves y los domingos. Y los sábados los chicos, todo, y ahora el congreso, que están a las 5 de la mañana. ¿Qué le pasa laborando a las 5 de la mañana? ¿No tienen otra cosa que hacer? Sí, tenemos un montón de cosas que hacer. Otros creen que es un espacio, una comunidad creada, formada solamente para los que sufren demasiado, los que no tienen lugar en la sociedad, los que todo les sale mal. Bueno, un poco de eso hay. Pero no es solamente eso. Otros creen, yo cuando me convertí al evangelio, al cristianismo, pero empecé a concurrir obviamente a la iglesia evangélica, en aquellos tiempos me decían que la iglesia era una secta, año 80 y pico, ¿no? Una secta que venía de Rusia o de los Estados Unidos. ¿Qué será así? Mirá, no, la mentira, qué sé yo, del diablo, ya no sabía qué inventar. Y algunos creen que es una secta gigante que viene, vaya a saber de dónde. Otros que los líderes y los pastores tienen algunos poderes medio raros. No puedo conmigo mismo, que es poder. Evangelio, ¿qué significa evangelio? Creo que eso sí lo saben todos. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias, perfecto. ¿Quién dijo? Bien, allá, bien, bien. Vamos a darle el punto a Rosario para que vean que... Evangelio, buenas noticias, ok. Ahora, buena noticia, ¿de qué? ¿O de quién? ¿O acerca de qué? Porque son buenas noticias. Présteme mucha atención porque creo que Dios lo va... A mí me bendijo mucho. 1 Corintios capítulo 15. Por supuesto, yo leo algunos textos y algunos pasajes. Pero Pablo, otra vez, o la Biblia, nos va a enseñar cuáles son estas buenas noticias, a qué se refieren estas buenas noticias. 1 Corintios 15, verso 1 hasta el 4 dice... Además, dice Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio, las buenas noticias que os he predicado. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Dice, el cual recibisteis, el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, las buenas noticias, sois salvos si no creísteis en vano. Ahí vienen las buenas noticias, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso, en poquitos textos, en 2 y resumidas palabras, son las buenas noticias del Evangelio. Que Cristo Jesús fue crucificado, muerto por nuestros pecados, por sus pecados y por mis pecados, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, el pecado, el diablo y viviendo para siempre. Alguien dice, así que buenas noticias, conforme a las Escrituras. No se trata, escuche, las buenas noticias. Yo quiero que usted preste atención porque le va a ayudar.
No se trata la buena noticia que vamos a tener más dinero. Ah, pastor, hubiera empezado por ahí, 15 se me va. La buena noticia no se trata que vas a ser sano. La buena noticia no se trata de que tu matrimonio se va a encauzar. La buena noticia no dicen que tu hijo se va a restaurar. La buena noticia no dicen que tu familia va a tener paz. La buena noticia no dice que tus sueños se van a cumplir. La buena noticia, el Evangelio dice, enseña, está escrito, venía siendo profetizado que Jesucristo murió en la cruz, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Alguien dice amén? Si las buenas noticias fueran que vamos a tener más plata, serían buenas noticias para vos, pero no acerca de Jesús. Si las buenas noticias serían solamente que vas a ser sanado, que vas a recibir tu milagro, serían buenas noticias para vos. Nos alegraríamos, pero no estarían hablando de Jesús. ¿Me está siguiendo? Buenas noticias. El Evangelio, las buenas noticias son acerca de Jesucristo, que Jesús, Dios hecho hombre, nació sin pecado, vivió sin pecado en la tierra, hizo poderosos milagros, enseñó, predicó, estableció su reino en la tierra, murió como el más vil de los pecadores por vos y por mí, fue sepultado, resucitó, venciendo todo, para otorgar a todo aquel que cree el perdón de pecados y vida eterna. Fue al cielo, envió su Espíritu Santo y está preparando un lugar para vos y para mí. Y según las Escrituras y algunas señales, pronto regresará. Ahora, tu vida, yo no sé cómo ves tu vida frente a un espejo, pero tu vida es tan valiosa que el diablo está empecinado en destruirte. Tu vida es tan valiosa que aunque el diablo esté empecinado a destruirte, Jesucristo murió por vos en la cruz del Calvario. Tu vida es valiosa. Nuestro gran problema, no tu problema, sino tu gran problema. Si tu problema fuera financiero, ¿con qué se soluciona? Jugándola aquí, no. Con un mejor sueldo, con un mejor trabajo, qué sé yo, con una herencia que te sorprende. Digo, usted fulano de tal, sí, bueno, hay un abuelo suyo que vivía en España, murió, no tiene heredero, usted es el único heredero. ¡Wow! ¿Y qué heredé? Porque hace un tiempo falleció mi otro abuelo acá y heredé problemas. ¿Este qué heredé? No, este heredó esto y aquello. ¡Wow! Si su problema fuera de salud, ¿con qué se soluciona? Con sanidad. Si su problema fuera el matrimonio, se soluciona con que ella cambie. No me hago cargo de lo que dijeron amén, me aplaudieron si comen afuera hoy y por varios días. ¿Con qué soluciona ese problema? Ahora no sé. Estamos de ayuno los varones todo el domingo. Amén. Si su problema, hablando en serio, fuera financiero, con dinero se arregla. Si fuera de salud, con sanidad o un milagro. Si fuera de matrimonio, no sé, vos o él o ellos cambiando. Pero el gran problema que todos tenemos, no es, algunos tendrán de dinero, otro de salud, otro matrimonio, los hijos, trabajo. Diferentes problemas. Pero el gran problema que tenemos todos, no es ni el dinero, ni la salud, ni el matrimonio, ni la familia.
el gran problema que todos tenemos es la justicia de Dios. La santa justicia de Dios. Y que todo mundo se va a tener que enfrentar a ese gran problema. ¿Cómo resuelvo la santa justicia de Dios? Si fuera financiero, con dinero. Si es de salud, con enfermedad o lo que fuera. Si fuera matrimonial, quizás habla. Pero ¿cómo resuelvo el tema de que Dios es un Dios santo y justo? Y yo, vos, yo, usted, todos nosotros somos pecadores e injustos. Ese es nuestro gran problema a resolver. De hecho, las buenas, o la Biblia dice, enseña que todos somos pecadores, todos somos injustos, todos fallamos, todos transgredimos, todos somos culpables y por ende todos somos condenados. Si no fuera por las buenas noticias acerca de Jesús, la justa y santa justicia de Dios nunca sería saciada, nunca sería resuelto ese problema. Y todos, indefectiblemente, vos y yo, seríamos condenados a un infierno eterno. Nuestro gran y mayor problema es la justicia de Dios. Y nuestra gran respuesta o la gran respuesta del Evangelio a ese gran problema, que hay una sola forma de resolverlo, Romanos 1:17, lo leímos y lo volvemos a leer, dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio, en esas noticias que están escritas como si fuera un diario, si quiere un libro, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, la justicia de Dios Jesucristo se revela por fe y por medio de la fe, de principio a final. Dice la versión Dios habla hoy, como está escrito o escrito está, mas el justo por la fe vivirá. El gran problema del ser humano no es dinero, salud, matrimonio, droga, alcohol, los hijos rebeldes. No es ese es un problema. Y son difíciles de enfrentarlo y transitarlo, pero ese no es el gran problema. Porque si fuera financiero y salís de la crisis financiera y te va re bien, pero no arreglás el gran problema de la justicia de Dios, te vas al infierno. De hecho, al infierno sin la justicia de Dios, sin Jesús en el corazón, se pueden ir matrimonios de la mano, que acaban de celebrar sus bodas de oro, fieles el uno al otro, pero sin Jesús se van al infierno. Al infierno se va mucha gente sana, porque no arreglaron el gran problema, la justicia de Dios. Volvemos a leer el 16 y el 17 de Romanos. Dice Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esas son las buenas noticias a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, en esas buenas noticias, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese texto, Romanos 1:17, fue el que le voló la cabeza, le cambió la cabeza a un cardenal hace muchos años, por el 1500, cuando la iglesia cristiana estaba siendo sucumbida en el anonimato y en medio de las tinieblas, cuando las Biblias, las pocas que había, estaban atadas a los púlpitos de las iglesias con cadena y el pueblo no la podía leer. La leían solamente los sacerdotes, los cardenales, los obispos y el papa. Y había un cardenal llamado Martín Lutero de la Iglesia Católica, año 1517, y leyó este texto, mas el justo por la fe vivirá.
O en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por fe, mas el justo por la fe vivirá. Y el Espíritu Santo le quitó la venda de los ojos, le abrió los ojos espirituales y entendió que en el Evangelio, la buena noticia, la justicia de Dios ya está, ya lo logró en la cruz del Calvario y se revela por la fe. Por eso celebramos la cena. Por eso Jesús instituyó la cena. No es una idea de Pablo, Pedro, el pastor o la denominación. Jesús. Porque todavía, aunque mucho la disfrutemos y la celebremos, quizás todavía Jesús no nos fue revelado por fe y para fe. Y entonces mi gran problema de enfrentarme frente a ese Dios justo y santo todavía no está resuelto. ¿Me está siguiendo? 2 Corintios 5:17 en adelante, Pablo escribe: preste atención a lo que leemos, por favor, o lo que usted está leyendo. 2 Corintios 5:17 dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. 18. Y todo esto, el ser una nueva criatura, en que las cosas viejas pasen, en que sean hechas nuevas, en que tenga una vida nueva en Cristo, todo esto, 18, proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación o de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. No tomándole eso, tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, a Jesucristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! La justicia de Dios, Jesucristo, se revela por la fe. Yo no lo vi en la cruz, pero el Espíritu Santo me lo puede hacer real lo que las Escrituras dicen, que ahí estaba Jesucristo pagando por mis pecados, una cuenta que yo nunca jamás podría pagar. Y Dios toma ese sacrificio por mí, y por ese sacrificio y por esa sangre yo soy perdonado y aceptado, reconciliado con el cielo. ¿Alguien dice amén? Por eso es por y en Cristo que nuestro problema más grande, más grave y más difícil de solucionar está resuelto. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Su problema y mi gran problema, su difícil e imposible problema de solucionar, arreglar la justicia de Dios, ponerme a cuenta con el Dios santo y justo, imposible. Pero en Cristo Jesús está solucionado. Alguien dice, aleluya. Por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuándo uno se avergüenza? ¿Se ha avergonzado alguna vez? ¿Lo han hecho avergonzar alguna vez? Levante su mano. Los demás nunca. Lo que no levanta la mano, yo en 2 minutos te hago avergonzar porque digo,
Creo que todos hemos recibido, recibimos y vamos a recibir todavía motivos por los cuales nos avergonzamos. Algunos propios. ¿Se ha caído alguna vez en la calle? Se levanta volando, ¿no? Mira para todos lados y sigue. Rojo o roja. Y otras veces nos hacen avergonzar. Uno percibe o oye, hoy son más fuertes, todavía nos dicen directamente, indirectamente, por las redes sociales, por favor. Críticas, burla, humillación, me siento mal mirado, patito feo, por lo que soy, por cómo soy, de dónde soy. Muchas veces uno se siente avergonzado por esas burlas, críticas, humillación, que son reales y que duelen. Un mensaje, un estado, algo que sube a alguien sin nombre, pero uno sabe, o por lo menos los demás saben, esto por aquel. Enseguida lo unen, no sé cómo hacen, pero lo unen. Pero Pablo sí había sufrido de verdad crítica, humillación, vergüenza, desprecio, entre otros, ¿no? No porque se cayó, no porque alguien entendió algo malo, no porque hizo algo malo. Y en el caso de él, ni siquiera por ser, no sé, morocho o petizo. No, Pablo era una persona elocuente, con doble nacionalidad, con mucha preparación. Sin embargo, él sí sufrió y sufrió mucho. Permitamos que las Escrituras nos digan algo de lo que él sufrió y sintió esa vergüenza. Dice en 2 Corintios 11, solamente leo, fue humillado, avergonzado. Verso 24 al 28 dice Pablo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal, peligros entre falsos hermanos. ¡Wow! En trabajo, fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y este tipo, todo esto lo había sufrido por causa del Evangelio. No había otro motivo para él, por el cual sufrió todo esto y muchas cosas más. Y este tipo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Wow. Ahora yo quiero ir un poquitito más profundo, pero yo quiero que me presten mucha atención a lo que viene ahora, porque a mí me abrió mucho los ojos. 1 Corintios 1:18. Aleluya. Primero Corintios 1:18 dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz, el Evangelio, las buenas noticias, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a nosotros, dice Pablo, a los que nos salvamos, a los que se salvan, es poder y poder de Dios. ¿Amén o no? Es locura. Y yo busqué la palabra locura en el idioma original, en el griego, y me llamó mucho la atención, y presten mucha atención. Porque locura es bueno, un diccionario de las palabras, todas las palabras en griego del Nuevo Testamento, y bueno, del Antiguo también. Término principal de Strong para locura, de 1 Corintios 1:18, significa necedad, tontería o absurdo.
Se usan las cartas del apóstol Pablo para referirse a la cruz de Cristo vista desde la sabiduría del mundo y deriva, de otras palabras. Así que puedo sacar la palabra locura y poner estupidez, algo tonto, pérdida del tiempo, sin sentido. Te quiero leer con esas, con esa referencia, con esos sinónimos en el idioma original de la palabra locura. Porque la palabra de la cruz es un absurdo, algo aburrido, algo estúpido, algo tonto, algo sin sentido para los que se pierden. Porque la palabra de la cruz, el evangelio, es algo tonto, sin sentido, estúpido, absurdo. Me hace perder el tiempo para los que se pierden. Así que si alguno de los que estamos acá, o los que están, los que nos van a oír, si el evangelio, si la palabra de la cruz, si lo que predicamos, enseñamos, predican o enseñan, para alguno de ustedes es una tontera, una pérdida de tiempo, un absurdo, algo estúpido y algo sin sentido, tristemente te digo con la autoridad de la palabra que perteneces y estás en las filas de los que se pierden. Pero si la palabra de la cruz, el evangelio para vos es poder y poder de Dios, estás en la fila de los salvados que vamos al cielo por los méritos y la obra de Jesús. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Wow! Es tu oportunidad hoy en un ratito. Si para vos todavía el evangelio, la palabra de la cruz, las prédicas, la Biblia, es una pérdida de tiempo, una estupidez, una tontera, algo absurdo, vaya a saber para quién, gente no tan inteligente, estás a tiempo de pasar, porque estás en la fila de los perdidos, según la Biblia. Y te puede agregar el amor de Dios que hoy te está hablando. Pero según la Biblia estás en la fila de los perdidos. Aunque seas un excelente chico, chica, hombre, mujer, anciano, estás en la fila de los perdidos según la Biblia. Y en la fila de los perdidos te espera el infierno. Aquí en la tierra una vida sin Dios, sin propósito, caminando con los ojos vendados. El mensaje del evangelio es para salvación del alma. Los principios bíblicos para transformación y bendición. O sea, la salvación del alma es una gran bendición. El primer salvado no tuvo tiempo de practicar los principios bíblicos. El mensaje del evangelio, prioridad es la salvación del alma. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Después hay principios bíblicos, doctrinas, enseñanza, texto para que te vaya bien. ¿Querés que te vaya bien en tus finanzas? Pon en práctica los principios bíblicos. ¿Querés que te vaya bien en la salud? Pon en práctica. Dios te previene, te puede sanar sobrenaturalmente o a través de la medicina. ¿Querés que te vaya bien en el matrimonio? Necesitas poner los principios bíblicos en acción. ¿Querés que te vaya bien como hijo, como papá, como empleado, como empleador, como dueño, como cristiano, como vecino, como alguien en una fábrica, en una empresa? Poné en práctica los principios bíblicos. Eso es así. Podés ser salvo y no poner en práctica los principios bíblicos y vas a ser un salvo con millones de problemas.
¿Dice amén o no? Bien. Estamos bien. Repito, si eres uno de los muchos que cuando escucha el Evangelio te resulta, porque a mí esto me pareció fantástico, duro, fuerte, pero abre los ojos. A mí me abrió los ojos. Y ojalá vos te abra los ojos si lo necesitas. Si eres uno de los muchos, porque dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y según la Biblia, el camino ancho van muchos y después algunos entramos en el camino angosto de la salvación. Así que los que se pierden son muchos, es verdad. Si eres uno de los muchos que cuando escuchan el Evangelio, la predicación, la vida cristiana, lo que Dios enseña, te resulta aburrido, absurdo, sin sentido, tonto, una pérdida de tiempo, entonces está en una peligrosa y muy triste señal en tu vida de que pertenece al grupo de los perdidos. Pero si de lo que estás aquí, estás acá y estamos hablando, el mensaje del Evangelio para vos es poder y poder de Dios, entonces una gloriosa señal de que eres parte de los salvados y que nos vamos al cielo por los méritos de Jesús. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque para él el Evangelio era poder y poder de Dios para salvación y los principios bíblicos para transformación. Amén. Adoradores, les gané. Aleluya. Qué lindo. Volvemos a leer Romanos 1, 16, 17. Y luego termino con una hermosa ilustración. No tengo idea de la hora. 12:10. Dice Pablo, ojalá vos puedas decir lo mismo y yo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. 17. Aleluya. Porque en el Evangelio, en estas buenas noticias, en este diario de Dios, en este libro de Dios, en el Evangelio, la justicia de Dios, Jesucristo se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En la época de Jesús, prepárame el último texto de Apocalipsis. En la época de Jesús y años después, en los juicios, cuando alguien era enjuiciado por algo que se supone que hizo, porque por eso fue a juicio, había en muchos casos una suerte de tribunal humano, un tribunal formado no por el juez, sino por personas de la sociedad, como tiene en Estados Unidos. Creo que acá también, cuando se hacen esos juicios orales que eligen a varios, lo ubican más o menos. Y son ellos, los varios, no sé cuántos son en un tribunal hoy aquí o en Estados Unidos, pero en esta época de Jesús, o cuando Pablo escribe las cartas, cuando Juan escribe sus cartas, eran 10 elegidos de la sociedad que frente a lo que oían o veían, emitían un juicio. ¿Está bien? ¿Me está siguiendo? Y a esos 10 se le daban, yo lo preparé en casa, a ver, quedó en la cocina, se le daban 10 piedritas, 20 piedritas, 10 negras y 10 blancas. Entonces, ese tribunal humano con esas 20 piedras, 10 blancas y 10 negras, yo lo preparé y lo dejé en casa, a las piedritas. Frente a lo que veían y escuchaban, percibían, sentían, emitían el juicio. Si eran condenados, piedrita negra. Si la persona dice, para mí no es condenado, es libre, no hay delito en él o en ella, piedrita blanca. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando Juan escribe una carta en Apocalipsis, en el capítulo 2, el Espíritu Santo le está escribiendo allí
Le da un mensaje a una iglesia que obviamente puede ser para usted y para mí también. En la iglesia de Pérgamo, y en el verso 17 dice el Espíritu Santo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita inocente. Ahí hay una piedrecita blanca en el cielo para los salvados y lo que vencemos en nuestro peregrinar. Una piedrecita blanca que tiene tu nombre y mi nombre nuevo. Esa piedrecita blanca significa que eres inocente. Aleluya. No hay condenación para los salvados que perseveramos y llegamos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Qué lindo. Vamos a adorar un momento al Señor. Y quiero hacer un llamado en un ratito. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Mientras encuentran la nota, espera un poquito. Voy a hacer un llamado en un ratito ya, enseguida, para aquellos que todavía el mensaje del Evangelio le parece algo absurdo, tonto, sin sentido, una pérdida de tiempo. Esa es la palabra locura que vimos hace un ratito. 1 Corintios 1:18. Pero la palabra de la cruz es locura, pérdida de tiempo, absurdo, una tontera, algo de poco valor para los que se pierden. Si esa es tu percepción cuando escuchas el Evangelio, el venir a la iglesia, es una triste señal de que estás en la fila de los perdidos. Pero si la palabra de la cruz es poder y poder de Dios, es una gloriosa señal que no debes de perder, de que estás salvado y vas camino al cielo. El llamado va a ser en un minuto para aquellos, y te bendigo si sos valiente, mujer o varón, para pasar al altar, pero que todavía el Evangelio para vos es una pérdida de tiempo, es una religión, es un absurdo, es una tontera. Y te das cuenta de que es así porque quizás hoy recién te das cuenta que estás en la fila de los perdidos, no porque quizás hagas cosas demasiado malas, sino porque Jesús no está en tu corazón, porque no has tenido un encuentro con Él, porque no le has rendido tu vida a Él. Eso te hace ser un perdido. Y con Jesús en el corazón, aunque todavía hay cosas que no has cambiado, eres salvo y los principios bíblicos te van transformando. Pero antes de hacer ese llamado, no voy a hacer un llamado al altar, solo quiero ver tu mano, porque quiero orar por aceite fresco sobre tu vida. David decía: me unges con aceite fresco. El aceite fresco es algo que necesito para ser renovado. Es como una bocanada de aire cuando tengo mucho calor. Es un abrazo del Espíritu Santo en un momento de angustia, para seguir caminando, para no quedarme, para no tirar la toalla, para saber de que voy por buen camino, aunque estoy cansado, aunque estoy cansada, aunque no tenga fuerza. Necesito ser ungido con aceite fresco. Y quiero orar por ti en esta mañana.
Creo que el Espíritu Santo lo puso en mi corazón hoy muy temprano. Así que si tú eres uno de ellos que necesitas aceite fresco sobre tu vida, lo tienes, pero algo fresco, algo nuevo, algo del cielo hoy, ahora, ya. Levanta tu mano, yo quiero orar por vos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tenela arriba un momentito, podemos adorar. Vamos. Tenela arriba la mano. Aleluya, aleluya. Si no sos uno de ellos, hay manos alrededor, orá por él, orá por ella. Sí, Señor. Aceite fresco para tu vida. Él no te va a dejar. Aleluya. Mi mamacarra macandara masaya. Aceite fresco para una vida de gozo. Aceite fresco para una vida rendida 24/7. Aleluya. No una vida religiosa, una vida en el Espíritu, con hambre, con sed de Él. Levanta tus manos y comienza a recibir aceite fresco del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. 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 Oh sí, Señor, úngelos. Sí, Señor. Sí, Señor. Una vez más. Aleluya. Oh Espíritu de Dios. Sí, Señor. Escucha con tus ojos cerraditos, especialmente los que levantaron la mano. David en el Salmo 23 habla de Dios como su pastor. Él fue pastor de ovejas, David, y sabía lo importante y la función de un pastor: velar por las ovejas, contarlas, salir a buscar la quebrada, la perdida, defenderlas de la garra del león y del oso. Pero ahora no es él el pastor, sino él como una oveja. Y en este salmo nos muestra a Dios como el pastor de David, y tu pastor y mi pastor, que nos acompaña en todo nuestro peregrinar. Y en ese peregrinar hay diferentes temporadas, y en ninguna de ellas el pastor te abandona. No te libra, no me libra, pero no te abandona y no me abandona. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay temporadas donde me llevará a lugares de delicados pastos y allí me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y otras temporadas que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ya no me guía, Él está ahora al lado mío. Su vara y su cayado te infundirán aliento. No te libra de los enemigos, pero te va a ungir. Aceite fresco. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente, entendió David, como en una cosmovisión al final de sus días, y declaró y escribió: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, me siguieron, me seguirán, están conmigo todos los días de mi vida. Y tu peregrinar no termina aquí.
Aleluya, porque en la casa del Señor estarás y estaremos por largos días. Aleluya. Recibe unción de aceite fresco y puedas entender y saber que el Espíritu de Dios está contigo en cada temporada. Que te unja con aceite fresco tu cabeza, te dé paz mental frente a los enemigos. Puedas ser consciente que el bien y la misericordia no te van a dejar, te seguirán, te acompañarán, estarán al lado tuyo todos los días, hasta que, aleluya, en la casa de Él estemos por largos días. Recibe unción de aceite fresco del Espíritu. Aleluya. Sigue caminando. Pastos verdes, aguas frescas o valles desiertos. Sigue caminando. Aleluya. Frente a los enemigos, sigue caminando. Aleluya. 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 Transita los valles, enfréntalos, atraviésalos. Gracias. Santo. Y ahora sí quiero hacer el llamado al altar para todos aquellos niños, preadolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, que tengan muchos años en la iglesia, viniste por primera vez. Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura. Es absurdo, es un absurdo. Es algo aburrido, es algo sin sentido, es algo tonto. Es una pérdida de tiempo a los que se pierden. Si para vos el Evangelio es eso, te vuelvo a decir con dolor en mi corazón, como una señal del cielo, pero envuelta en amor, que estás en la fila de los perdidos. Porque a los que se salvan es poder de Dios. Y si estás en esa fila es la mañana del amor de Dios, para que salgas de esa fila de los perdidos y por los méritos de Jesús, dándole tu vida a Él, rindiéndote a Él, pases a las filas de aquellos que creemos que el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que si eres uno de ellos, todo el mundo con los ojos cerrados, por favor, pero si eres uno de ellos, que el Evangelio hasta hoy para vos es algo aburrido, absurdo, tonto, sin sentido, pérdida de tiempo, levanta tu mano, por favor. Yo quiero ver tu manito. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Wow. Amén. Si eres uno de ellos, por favor, ven aquí adelante. Pasa aquí adelante. Yo felicito tu sinceridad, tu valentía. Es la mañana para cambiar de filas. Venime adelante. Lo sugieres, por favor, aquí adelante y los arriman un poquito más. Qué lindo. Wow. Yo sé que hay más, especialmente preadolescentes y jóvenes, que el Evangelio, la palabra de la cruz, para algunos de ustedes, aunque tengan tiempo en la iglesia,
es un absurdo, una tontera, una pérdida de tiempo, algo sin sentido. De hecho, vengo porque me obligan. Si por mí fuera, no vengo. Con dolor te lo digo, estás conforme las Escrituras en la fila de los perdidos. Es decir, si Dios te llama, no vas al cielo. Vas a un infierno eterno. Y si Dios no te llama, caminas con los ojos espirituales ciegos, ignorando, no disfrutando el plan hermoso que Dios tiene para tu vida. Así que si eres uno de ellos, aunque estés sirviendo en la iglesia, ven aquí adelante, porque le vas a rendir públicamente tu vida a Jesús. Eso hace la diferencia. No una Biblia, no un teléfono, no un estudio. La diferencia delante de Dios la hace Jesucristo. Aleluya. Felicito a los que están aquí adelante. Yo les pido que abran sus ojos un minuto y me miren. ¿Quién está allí? Daniel, ponete un poquito más acá. Ahí está. Mírenme en un minutito. Hola. Ustedes ahora le van a dar su vida a Jesús. Dios toma todo lo que nosotros le rendimos. Mientras yo no le rinda algo, Él no lo toma. Él puede decir qué pena o qué linda es tu vida, pero no está en mis manos. Y el gran problema, como dije hace un rato, no sé tu necesidad, quizás sea una casa, la economía, el matrimonio, las drogas. Ese es un problema. El gran problema a resolver es la justicia de Dios. Porque Dios es santo y es justo. Y vos y yo somos pecadores e injustos. No lo puedo resolver. Pero en el Evangelio, las buenas noticias se revelan por fe y para fe. Jesucristo ya murió por vos, pagó tus pecados y mis pecados. Jesús ya rompió las cadenas que te atan. Jesús ya pagó por vos el precio que vos y yo merecíamos pagar. Por eso yo tengo que recibir a Jesús en mi corazón. La justicia de Dios se revela a Jesús, se revela por fe y para fe. Mas el justo en Jesús por la fe vivirá. Y la palabra de la cruz para vos no va a ser locura. No va a ser una pérdida de tiempo, no va a ser una tontera, no va a ser un absurdo. El Evangelio, las buenas noticias van a ser poder de Dios. Aleluya, aleluya. Hay algo hermoso aquí adelante, hay lágrimas. Cerrá tus ojos y yo te voy a guiar en una oración. Pero solo te voy a guiar. Vos hacelas con toda tu fe, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Decirle, amado Dios, los que están aquí adelante fuerte, amado Dios, en esta mañana te doy gracias por traerme y hablarme de las buenas noticias del Evangelio, que es Jesús, lo que Él hizo por mí en la cruz. Allí llevó Jesús mis pecados, allí llevó mis enfermedades, sobre Él fue el castigo de mi paz. Jesús, te pido perdón por mis pecados. Declaro, confieso que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario me limpia, me limpia, me limpia de todo pecado. Y ahora abro mi corazón y te pido, Jesús, ven a mi vida,
Espíritu Santo, ven a mi vida. Te recibo, Señor, como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Te rindo mi vida. Tómame y enséñame a caminar en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Amén. Aplauda al Señor. Ustedes pasaron, amén, de la fila de los que estaban perdidos a la fila conforme la Biblia de los salvados. Aleluya. Adora al Señor. Alguien que me los abrace, por favor. Varones a los varones y mujeres a las mujeres. Abrácelo. Alguien que me los abrace. Vamos. Necesito algunas damas. Sí, Señor. Dele gracias. Dele gloria.